de Londres de 1689. Estamos en el capítulo 2, párrafo 3 de la confesión. Y este capítulo, este capítulo nos habla de Dios y la Santísima Trinidad, Dios y la Santa Trinidad. Hemos hablado del ser de Dios, de los atributos de Dios, de las perfecciones de Dios en las enseñanzas anteriores sobre este tema. Y hoy vamos a hablar de la Trinidad de Dios. Nosotros sabemos que adoramos a un Dios que es trino, a un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. A ese Dios damos gloria, a ese Dios damos alabanza cada domingo, cada día del Señor, cada vez que nos reunimos, cada día de nuestras vidas, ¿cierto? Nosotros adoramos a un Dios que es trino, tenemos comunión con el Dios trino. Cuando oramos, ¿cierto? Oramos al Padre en el nombre del Hijo y en la comunión, intercesión del Espíritu Santo. En la salvación nosotros podemos ver la Trinidad de Dios. Cuando pensamos en el Padre como la mente maestra, ¿cierto? La mente detrás de nuestra salvación, de nuestra redención, Él planeando la obra redentora, el Hijo ejecutando esa obra que el Padre le mandó a hacer y el Espíritu Santo impartiendo esa obra en nuestros corazones. Nuestra comunión es una comunión con el Dios Trino. Adoramos a un Dios que es tres personas, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, pero que no es tres dioses, sino que es un solo y verdadero Dios. Entonces vamos a leer el párrafo 3, el párrafo 3 de nuestra confesión, del capítulo 2. Dice así, hermanos: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias, tres personas: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. O sea, alguien que no crea en la Trinidad, una iglesia que no enseña acerca de la Trinidad de Dios, que tenemos movimientos hoy día también, unitarios o unicitarios, que no creen en la Trinidad de Dios, estamos diciendo que no son nuestros hermanos. Son herejes, son falsas doctrinas, porque la Biblia nos habla de que Dios es trino y uno. Y nuestra comunión con Dios, y vamos a ver eso al final, depende, ¿cierto?, de este Dios trino. Entonces vamos a estudiar, hermanos, brevemente, a manera de pincelada hoy día, lo que es la doctrina de la Trinidad. Nosotros debemos entender que la doctrina de la Trinidad es y siempre será, como nuestra confesión lo dice también, un misterio divino. Es un misterio divino. ¿Ya? No es una doctrina simple para nosotros de entender, porque tiene que ver con el ser de Dios. Tiene que ver con el ser infinito de Dios. Por lo tanto, nosotros, nuestras mentes finitas, nuestras mentes limitadas, no pueden entender, ¿cierto?, a este Dios que es infinito. Entonces, no podemos entender nosotros completamente el ser de Dios, como lo hemos dicho desde el principio en este capítulo, pero sí podemos conocerle verdaderamente. No podemos conocerle completamente, pero sí verdaderamente. ¿Ya? Porque Dios, hemos dicho, según 1 Timoteo, habita en luz inaccesible. Él es infinito, a Él no podemos comprenderlo, no podemos tocar fondo. La Biblia dice en Romanos capítulo 11 que son insondables sus caminos, insondables sus juicios. Por lo tanto, no podemos entender por completo el ser de Dios. Ni siquiera le vamos a conocer completamente cuando nosotros estemos en la eternidad con Él, porque estaremos una eternidad conociéndole, porque Él es infinito. No le conoceremos al momento de morir y estar con el Señor, o al momento de que Cristo venga y nos lleve a estar con Él, sino que estaremos conociéndole eternamente.
mente, porque Él es el infinito y todopoderoso Dios. Pero si bien no podemos comprender completamente esta doctrina porque es un misterio divino, sí son enseñadas en las Escrituras y nosotros debemos exponerlas a la luz de lo que la palabra enseña, siempre entendiendo que hay cosas que nosotros no podemos comprender y debemos hablar donde Dios habla y detenernos, callar donde Dios se detiene y no habla. Entonces es imposible para nosotros comprender completamente el ser de Dios. Pero la iglesia, históricamente, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, ustedes pueden verlo desde los credos antiguos, la iglesia ha creído que Dios es uno en esencia y tres en subsistencias. Un ser divino, una esencia divina, pero tres personas que habitan en esa esencia divina, en ese ser de Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es uno en un sentido y tres en otro sentido. Uno en ser y tres en personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, nosotros debemos entender que hay una distinción en la divinidad. De hecho, Juan 1 la hace en el principio del Evangelio de Juan, cuando dice la palabra ahí en el principio era el Verbo. Estoy hablando de Cristo, del Verbo de Dios, de la palabra eterna de Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, ¿cierto? Ya es una distinción de la persona del Verbo, de Cristo, y de la persona del Padre. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. O sea, distingue a las personas, pero también señala que esas personas son el verdadero y único Dios. Entonces Dios es trino, pero no es triple. ¿Ya? No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. La Biblia nos señala, recuerden que vimos eso, que Dios es único, Dios es el único y verdadero Dios. Dios le decía a Israel en Deuteronomio: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Porque hay un solo Dios, dice Timoteo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Santiago dice: ¿crees que Dios es uno? Bien haces, bien haces. Es parte de nuestra doctrina fundamental. Dios es uno. Las tres personas son subsistencias, ¿cierto?, que nosotros debemos distinguir dentro de la divinidad. Por ejemplo, hay una herejía que se llama la herejía del modalismo, una herejía histórica, ¿cierto?, el modalismo, que no distingue a las personas de Dios, sino que el modalismo señala a una persona con tres máscaras. Una persona que se muestra de tres modos distintos. Se muestra a veces como el Padre, o como el Hijo, o como el Espíritu Santo. Se manifiesta de esa forma. A veces puede manifestarse en la Biblia como el Padre, a veces se manifiesta como el Hijo y a veces como el Espíritu Santo. Pero la Biblia no nos habla de una persona, la Biblia nos habla de tres personas de Dios. Y tres personas que deben ser distinguidas entre sí, que se distinguen entre sí. Miren lo que dice la confesión, y vamos a hablar de algunas palabras técnicas, teológicas, que vamos a tratar de explicarlas, pero es necesario usarlas para poder definir esto que la confesión nos señala aquí. Dice: el Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Vamos a hablar un poquito de lo que se conoce en la teología como la subordinación. La Escritura nos enseña, ¿cierto?, en muchos pasajes, que el Hijo se somete al Padre, a la voluntad de su Padre. En los Evangelios, sobre todo en el Evangelio de Juan, nosotros podemos ver que el Hijo dice que el Padre es mayor que yo, o que yo vine a hacer, dice Jesús, la voluntad de mi Padre. Eso viene a hacer. Miren lo que dice Juan 5:30. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 30. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
O sea, Cristo dice que viene a hacer la voluntad del Padre. Hay una herejía, una enseñanza herética que enseña que el Hijo y el Espíritu Santo son menores, por estos versículos, son menores en esencia al Padre. Eso es lo que se llama la subordinación ontológica. O sea que en el ser mismo de la persona, ¿cierto?, del Hijo y del Espíritu Santo, son, por así decirlo, menos Dios que el Padre y por eso se someten a la voluntad del Padre. Se llama la subordinación ontológica. Eso es una enseñanza incorrecta porque ni el Hijo ni el Espíritu Santo son menores en esencia al Padre, sino que la Escritura y la teología de la Iglesia histórica nos enseña que son iguales en esencia. Tanto el Hijo como el Padre y como el Espíritu Santo. Sino que la subordinación, se llama así la teología, es económica. No es ontológica, no es en el ser mismo de la persona, no es que el Hijo ni el Espíritu Santo sean menos que el Padre en esencia, sino que esa subordinación que el Hijo tiene es económica, es en la administración de la creación y de la redención. O sea, en la labor que Cristo vino a hacer en este mundo, Él, por ese pacto de redención, por ese acuerdo que hizo Dios antes de la fundación del mundo al establecer todas las cosas, ¿cierto? Acordaron que el Hijo iba a venir a este mundo a morir en una cruz, a dar su vida y a someterse a la voluntad del Padre, a hacer lo que el Padre le mandó a hacer. Entonces la Biblia enseña una subordinación, pero que se llama en la teología una subordinación económica. O sea, que se ejerce en la economía de la creación y en la redención, en la obra de creación y en la obra de redención. Es por eso que el Hijo se somete a la voluntad de su Padre, pero por someterse a la voluntad de su Padre no es menos Dios que el Padre. Y el Espíritu Santo, por proceder del Padre y del Hijo, o hacer la voluntad del Padre y del Hijo, Él no es menos Dios que el Padre y que el Hijo. Pongámonos en los ejemplos nuestros, que la Biblia nos habla de la creación. Dios dice que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿cierto?, a su imagen y a su semejanza. Ambos fueron creados a imagen de Dios, con el mismo valor delante de Dios, ¿cierto?, y con ciertos atributos que Dios nos dio en nuestra naturaleza para que podamos vivir en este mundo y hacer su voluntad. Entonces, el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, con el mismo valor delante de Dios. No es que la mujer valga más que el varón o el hombre valga más que la mujer. No, son iguales en esencia. Pero en roles, la Escritura nos señala que somos distintos. Físicamente somos distintos y en roles también. Por lo tanto, la Escritura nos enseña que es la mujer la que se somete a su esposo, ¿cierto?, en la administración del hogar. En la vida la mujer es la que debe someterse a la voluntad de su esposo, porque Dios, desde la creación, le dio un propósito al varón, el cual la mujer debe complementar. Pero que la mujer se someta al varón no significa, ¿cierto?, que la mujer sea menos persona que el varón, ¿cierto? Tiene el mismo valor y la misma esencia delante de Dios. Asimismo, en la Trinidad nosotros podemos decir que el Hijo se somete a la voluntad del Padre y el Espíritu Santo le trae gloria al Padre y al Hijo, pero sin ser menos Dios que el Padre y el Hijo. Y el Hijo sin ser menos Dios que el Padre. Pero las tareas en la obra redentora, ¿cierto?, nosotros vemos una subordinación. El Hijo vino a hacer la voluntad del Padre. Él se hizo hombre, ¿cierto?, e hizo todo lo que el Padre le mandó. Y vino a salvar a lo que el Padre le dio, dice la Escritura, ¿cierto?, y ejecutó la obra que el Padre le mandó a hacer. Eso es la subordinación en la Escritura, pero no hace a ninguna de las personas menos Dios que la otra. Ninguna es menos Dios que la otra. Entonces hay una igualdad ontológica, igualdad en el ser, son iguales en esencia, pero sí hay una subordinación económica, en lo que se llama la teología. Entonces, nosotros, la confesión señala aquí también los actos personales, peculiares e internos de la esencia divina sobre sí misma, o sea, cómo Dios actúa o opera sobre sí mismo. Y esto es algo misterioso también, ¿cierto?, que nosotros podemos ver en la Trinidad de Dios, cómo Dios obra sobre sí mismo, Dios operando sobre sí mismo las relaciones personales, peculiares, o sea, que solamente pueden ser atribuidas a una persona. Nosotros vemos peculiaridades en cada una de las personas de Dios, labores distintas, obras distintas,
¿cierto? Y esto vamos a tratar de poder explicar también a continuación. Esto nos ayuda a poder distinguir a las personas dentro de la Trinidad. ¿Cómo nosotros distinguimos a las personas, por ejemplo? Nosotros cuando oramos, en nuestra oración nosotros nos decimos gracias Padre porque moriste por mí en la cruz del Calvario. ¿Porque fue el Padre el que murió por nosotros? No, estaríamos cerrando en nuestra oración. A veces no distinguimos a las personas, decimos gracias Padre y gracias Jesús. No, hay una distinción en las personas que nosotros debemos saber distinguir cuando oramos. Oramos al Padre en el nombre del Hijo, en la presencia, en la comunión del Espíritu Santo. Entonces nosotros también cuando oramos debemos distinguir a las personas de Dios. No es que no podamos dirigir palabras a Cristo, no es que no podamos dirigir a veces palabras al Espíritu Santo, pero primordialmente la Biblia nos enseña que debemos orar ¿a quién? Al Padre. Al Padre, ¿cierto? Y a través del Hijo, porque Él es el intercesor, y el Espíritu Santo es quien toma nuestras oraciones y la lleva a la presencia misma de Dios como un incienso, como olor fragante delante de su presencia. Entonces, hermanos, es importante esto, porque a veces uno escucha y sabemos que es por ignorancia, pero está incorrecto. Yo siempre trato con amor, cuando escucho ese tipo de oración, corregirlas. Hace poco conversamos, hermano, ese hermanito, mire, tiene que distinguir a las personas dentro de la Trinidad Monteverde. Y no decir gracias Padre y gracias Jesús, porque son personas distintas. Es el mismo Dios, pero son personas distintas. Entonces cometemos errores doctrinales al momento de dirigirnos al Señor. Vamos a hablar de la generación. Por ejemplo, uno en la Trinidad es el que engendra o genera. ¿Quién dice la confesión que es? ¿Quién es el que engendra en nuestra vida? ¿Quién es el que engendra? ¿Quién nos engendró? El Padre. ¿Cierto? El Padre es el que engendra. Y uno dice, ¿dónde la Escritura señala que el Hijo es engendrado? Bueno, por eso el Padre, en la Biblia se le llama el Padre, y al Hijo se le llama el Hijo. Porque el Padre es el que engendra al Hijo. Ahora, no significa esto, no estamos hablando de doctrina de testigos de Jehová, diciendo que el Hijo es creado por el Padre. No está diciendo eso la confesión cuando habla de generación o de engendramiento. La Biblia dice en el Salmo 2, hablando de un salmo mesiánico, dice, mi Hijo eres tú, hablando de Cristo, yo te engendré hoy. Habla de la generación del Hijo. No es creación, ¿por qué? Porque los tres son eternos. Recuerden, son el eterno Dios. Ninguno de los tres es creado. El Padre no es de nadie, ni es engendrado por nadie. Él es el causante de todas las cosas y el que sostiene todas las cosas, ni procede de nadie. Por eso es el Padre. Entonces está la generación. El Padre es del cual proceden tanto el Hijo como el Espíritu Santo. Es engendrado el Hijo y procede el Espíritu Santo. Luego vemos la filiación. Si hay alguien que engendró, hay uno que es engendrado o generado eternamente. ¿Qué significa que Cristo sea engendrado eternamente? Es como decir, el Hijo tiene todos los genes de Dios. O sea, si yo veo a mi hijo tiene mi genética, ¿cierto? Tiene los genes de sus padres. O sea, estamos diciendo que el Hijo de Dios, Cristo, tiene todos los genes de Dios. O sea, Él es totalmente divino como su Padre. ¿De dónde procede esa divinidad del Hijo? Bueno, de su Padre, en este caso. Pero es engendrado eternamente. O sea, todo eso que trae el Padre, procede del Padre eternamente. Nunca fue creado el Hijo, sino que de su Padre recibe su esencia divina. Su esencia divina. Dice Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice el cual, hablando de Cristo. Búsquelo por ahí. Bueno, dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Cristo, por eso se le llama el Hijo, porque es engendrado eternamente del Padre, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra
de su poder. O sea, Cristo es el resplandor de la gloria de su Padre. Es el resplandor de la gloria de Dios. Todo lo que vemos en el Padre, todo lo glorioso que es el Padre, lo es el Hijo también, porque es el resplandor de su gloria. De hecho, los judíos, a veces algunos que niegan la Trinidad y niegan la divinidad de Cristo, dicen, no, Cristo no es Dios, no es divino, Él es el Hijo de Dios. Bueno, si usted lee la Escritura y lee Juan capítulo 5, se va a dar cuenta, hermano mío, que los judíos que estaban escuchando a Cristo, en ese momento, cuando Él estaba hablando y se atribuía a ser el Hijo de Dios, ellos entendían que al atribuirse el título Hijo de Dios, estaba diciendo, yo soy Dios, igual que mi Padre. Miren, Juan capítulo 5. Creo que es el 5. Sí, Juan capítulo 5, verso 17. Juan 5, 17. Dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, Cristo, al decir que era el Hijo de Dios, Él se hacía igual a Dios. ¿Por qué? Porque tenía toda la esencia divina de su Padre. Eso es lo que significa que el Hijo es engendrado eternamente del Padre. Esta es la filiación del Hijo. Y hay otro que procede, hay una procesión. Está la generación del Padre, la filiación del Hijo y la procesión del Espíritu Santo. Hay uno que procede del primero y del segundo. Por eso se llama el Espíritu, que fue expirado. Porque el Padre, o sea, la Biblia dice que Dios es Espíritu, ¿cierto? Pero al único que se le llama Espíritu de las tres personas es al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue expirado, porque procede del Padre y del Hijo. Bueno, ¿el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre o del Hijo? El Espíritu de ambos. La Biblia le llama a veces el Espíritu de Dios, el Padre, y a veces le llama el Espíritu de Cristo, porque procede del Padre y del Hijo. ¿Se da cuenta que al tratar de entender todo esto es algo misterioso para nosotros, algo difícil de entender? Pero es lo que la Escritura nos revela y nos enseña las relaciones personales que hay dentro de la Trinidad. El Padre es el Padre y tiene ese nombre en virtud de su paternidad en la relación con su Hijo. Él es el que engendra, Él es el que genera. Es el Padre el que tiene un Hijo. Dice, por ejemplo, Juan capítulo 1 también, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y esa palabra unigénito tiene que ver con eso, con la generación eterna del Hijo. Con que el Hijo fue engendrado eternamente, que procede, o sea, que es engendrado, que es la imagen de la gloria de Dios, que en los genes del Hijo están los genes de su Padre. Es tan glorioso como su Padre, es tan eterno como su Padre, es tan Dios como su Padre. Entonces, Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 18 dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito, nuevamente usa esa palabra, unigénito, Hijo, quien está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque en el Hijo de Dios está toda la esencia divina. El Hijo tiene ese nombre con relación a su Padre, Él es el que lo engendra eternamente. O sea, el Padre, lo que está diciendo en el engendramiento, o engendramiento, yo creo que está correcto, comunica toda la esencia completa a su Hijo. Él le da su esencia completa al Hijo. Sin multiplicarse, sin división. No es que hay dos padres, ¿ya? Sino que le da toda la esencia al Hijo. El Hijo es una persona distinta al Padre, pero tiene toda la esencia divina de su Padre. Él es el unigénito del Padre. Miren lo que dice Wayne Grudem. Wayne Grudem es un teólogo que en su primera teología sistemática él no creía en la generación divina. Pero en su segunda edición de la teología sistemática él se dio cuenta que esta es una doctrina histórica de la Iglesia y por los descubrimientos del idioma griego de la palabra unigénito, él se dio cuenta de que esta doctrina estaba correcta, la doctrina histórica de la Iglesia. Él dice lo siguiente: generación eterna significa que el Padre eternamente le comunica al Hijo la esencia divina. Eso es lo que significa el engendrado eternamente. El Padre eternamente
le comunica al Hijo la esencia divina, de modo que el Hijo comparte todos los atributos del Padre. Se puede considerar que Juan 5:26 apoya esta idea, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Recuerdan ese pasaje? El Padre tiene vida en sí mismo y Él ha concedido que el Hijo tenga vida en sí mismo. Esto no significa que el Padre sea superior al Hijo en alguno de los atributos, porque la comunicación del Padre de la esencia divina es tan completa que el Hijo es la fiel imagen, el duplicado exacto del Padre. Además, ya que esta generación es eterna, el Hijo no fue creado, sino que existió eternamente como el unigénito Hijo. Este ha sido el punto de vista más común a lo largo de la historia de la Iglesia. O sea, esto es lo que ha creído la Iglesia históricamente. Entonces, la generación eterna, o que el Padre haya engendrado al Hijo eternamente, significa que le comunica al Hijo toda la esencia divina. El Hijo es divino porque el Padre es divino. Entonces, la esencia divina del Hijo depende de su Padre. Por eso el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. ¿De dónde recibe la esencia divina del Espíritu Santo? Del Padre y del Hijo. Mire Gálatas 4:6. Bueno, empecemos con el Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan 15, verso 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Nota, ahí está la palabra, la procesión. Procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16:7 dice también, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hablando del Espíritu Santo. Cristo lo enviará. Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hablando del Espíritu del Padre, de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, es intercambiable ahí el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Porque es el mismo Espíritu que procede del Padre y del Hijo. O sea, toda la esencia divina del Espíritu Santo procede de la esencia divina del Hijo y del Padre. Gálatas capítulo 4, verso 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué dice? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Abba. O sea, envía el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Primera de Pedro 1:11. Primera de Pedro 1:11. 1:10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. O sea, los profetas profetizaban acerca de Cristo con el Espíritu de Cristo que moraba en ellos, el Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo. También es denominado el Espíritu de gloria. ¿Por qué? Porque es glorioso, porque tiene la esencia divina. El Espíritu eterno también es mencionado en Hebreos. ¿Por qué? Porque es eterno, igualmente que el Padre y que el Hijo. Porque el Padre y el Hijo son eternos. Y Él procede también del Padre y del Hijo. Entonces el Espíritu Santo es expirado del Padre y del Hijo. Esto no significa inferioridad, hermanos. No es inferioridad, sino que esto es algo eterno. Y las tres personas son igualmente eternas e igualmente divinas. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses, sino que constituyen al único, vivo y verdadero Dios. El único, vivo y verdadero Dios. La esencia divina subsistiendo en tres propiedades relativas
de paternidad, de filiación y de procesión. El Padre engendrando eternamente, el Hijo siendo el Hijo eternamente y el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Que entonces producen tres nombres de relación personal. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Santa y Bendita Trinidad. La Santa y Bendita Trinidad de Dios. Y luego la confesión termina diciendo en la parte final, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Ahora, esto no es mera información, hermanos. Esto debemos llevarlo a nuestra comunión con Dios. Y nos dice la confesión que toda esta doctrina es el fundamento de nuestra comunión con Dios. Quien no tiene comunión con el Padre y con el Hijo no es cristiano. Ojo, los testigos de Jehová no son cristianos. Ellos necesitan a Cristo. Ellos necesitan la salvación. Los unitarios no son cristianos. Ellos necesitan a Cristo, la salvación y la comunión con el Dios Trino. Entonces necesitamos entender eso y predicarles el Evangelio. Ahora, ¿en qué sentido esta doctrina de la Trinidad es el fundamento de nuestra relación con Dios? ¿En qué sentido? Bueno, nuestra salvación depende del Dios Trino. ¿Recuerda lo que dijo Cristo en Juan, en su oración en Juan capítulo 17? Él dice, orando al Padre, y esta es la vida eterna. ¿Recuerda? Que te conozcan a ti y a Jesucristo, tu Hijo. ¿A quién debe conocer el hombre para ser salvo? Que te conozcan a ti, dice el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. Si una persona no conoce al Hijo, no conoce al Padre. No puede. Entonces, nuestra comunión es con el Dios Trino. La obra redentora es obra del Dios Trino. Mire Juan 14. Bueno, lo conocemos, el pasaje de Juan 14:6, donde Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué dice después? Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie puede conocer al Padre si no conoce al Hijo. Alguien para que pueda conocer al Padre tiene que venir a Cristo. Por eso la invitación del Evangelio es vengan a Cristo. Arrepiéntanse de sus pecados, crean en Cristo como Salvador. Porque si no conoce al Hijo, no puede conocer al Padre. ¿Se da cuenta que el fundamento de nuestra relación con Dios, con Dios es con el Dios Trino? Es con Dios en su Trinidad. Entonces es imposible conocer al Padre sin el Hijo. Miren lo que dice Juan 1:18 también. Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Primera de Juan dice que tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Y si no tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, entonces esa comunión no es verdadera. Y hermanos, también es imposible rechazar al Hijo sin rechazar al Padre. Una persona no puede decir, un testigo de Jehová no puede decir, no, yo acepto al Padre pero rechazo al Hijo. No, porque es imposible. Miren lo que dice la Escritura, Juan 5. Juan 5:23. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ¿qué dice? No honra al Padre que le envió. O sea, si alguien no honra al Hijo, ¿y quién es el único digno de recibir la honra y la gloria? Bueno, Dios. Y si alguien no honra al Hijo, tampoco está honrando al Padre. O sea, aunque los testigos de Jehová exalten al Padre, ellos no lo están honrando, porque no honran al Hijo. Eso lo dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Verso 23. Primera de Juan 2:23. Dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre.
Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, hermanos, no podríamos ser salvos si no fuera por el Dios Trino, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Verso 20 del capítulo 5 de 1 Juan. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y hermanos, ¿y a dónde queda el Espíritu Santo? Estamos hablando del Padre y del Hijo, pero el Espíritu Santo. Bueno, es imposible abrazar a Jesucristo sin también recibir al Espíritu Santo. Eso lo enseña la Escritura. Romanos 8. Romanos 8, verso 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Si no honro al Hijo, no estoy honrando al Padre. Y si no tengo al Espíritu de Cristo, no soy de Él. ¿Se da cuenta que nuestra comunión es con el Dios Trino? Es con el Dios en su triunidad. Juan 14, verso 7. Juan 14, 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, Cristo dice, si ustedes me conocieran a mí, a mi Padre también lo conocería. Entonces, hermanos, toda nuestra salvación depende del Dios Trino. El Padre nos escogió, nosotros podemos ver, experimentar su amor, su perdón, pero también vemos al Hijo que murió en la cruz por nosotros, por amor a nosotros, podemos ver su sacrificio en nuestro lugar, se entregó en nuestro lugar, y el Espíritu Santo nos hace partícipes de todo lo que el Padre y el Hijo nos ha dado. Él nos santifica, Él nos salva, Él nos convence de justicia, juicio y pecado. Entonces, hermanos, la oración y vida cristiana es trinitaria. Es trinitaria. Tú adoras a un Dios trino. Somos bautizados en el nombre del Dios Trino. ¿Recuerden lo que dice la Escritura? Hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, en su nombre se nos confirma el pacto de gracia. En el nombre del Dios Trino. Miren lo que dice Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Versículo 11 en adelante. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre toda la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, adoramos a Cristo como el Cordero, y ese Cristo, que es el Cordero que murió por nosotros, es el que también nos lleva al Padre, nos lleva a tener una comunión con el Padre. Y nos da al Espíritu Santo. Él prometió en las promesas de Juan capítulo 14 darnos al Espíritu Santo, enviarnos al Consolador para que more con nosotros, y no solamente con nosotros, sino que esté en nosotros. Esa fue su promesa, la cual Él cumplió. Entonces estamos unidos al Dios Trino. Nuestra oración, ¿cierto? Como decía, es en nombre del Dios Trino. Juan 14, 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por último, vamos a leer 1 de Juan.
Primera carta de Juan, capítulo 1. Versículos 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 1, versos 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Ahora, ¿por qué no es mencionado el Espíritu Santo? Bueno, porque es por intercesión, por obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque Él nos lleva, ¿cierto?, a la presencia misma de Dios. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo en su obra también redentora, en la economía de la salvación, el Espíritu Santo es quien santifica nuestra vida, obra en nosotros y también le trae con su trabajo, con su obra, honra, gloria al Padre y al Hijo. Dice Sam Renihan, hablando de este tema también, dice: cristiano, para y descansa un momento para contemplar la verdad que todos los salvos son unidos a Dios. El Espíritu Santo está en usted, usted está en Cristo, Cristo Jesús está en el Padre, su Dios es el Dios Trino. Su Dios es el Padre, su Dios es el Hijo, su Dios es el Espíritu Santo. Su Dios es el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, el gobernador de todas las cosas y el consumador de todas las cosas. Ese es nuestro Trino Dios. Nuestra comunión verdadera es con el Padre, con el Hijo y por obra del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Adoramos y servimos a un Dios Trino. Entonces, eso debemos saber nosotros en la práctica, que la comunión que tenemos con Dios diaria es con este Trino Dios. No es solo con Cristo, no es solo con el Padre, no es solo con el Espíritu Santo, es con el eterno y Trino Dios. A Él adoramos y a Él servimos. Amén. Oremos. Bendito Dios, te alabamos y glorificamos. Gracias, Dios Trino, por tu gran amor y misericordia hacia nosotros. Gracias por esa obra tan grande de redención, de salvación. Gracias porque nuestra comunión es contigo, bendito Dios. Gracias, Padre, por tu gran amor por nosotros. Gracias por Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, quien dio su vida en la cruz. Gracias por Dios, el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que santifica nuestra vida, que obra en el creyente, Señor, para salvación. Oh, te alabamos, Dios, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso, porque tú eres eterno, porque tú eres glorioso. Señor, permítenos admirarte más y adorarte más a través de estos estudios. Ayúdanos, Señor, y abre nuestro apetito para conocer más de ti a través de tu palabra y que podamos, Señor, así adorarte mucho más, Señor, y servirte mucho más de lo que lo hacemos. Perdónanos porque a veces no contemplamos tu gloria, no admiramos tu grandeza, Señor. Ayúdanos, Padre, a contemplarte en toda tu majestad y en tu Trinidad. Te glorificamos y te alabamos y damos gracias por este tiempo. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.